Hola, mi nombre es Jazmín Ramírez y el día de hoy nos encontramos con Alfredo Salomón, director del cortometraje animado Mi hijo tiene un dinosaurio. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí contento de estar, de formar parte de esta selección y pues nada, interesadísimo en las preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero sobre todo estamos muy emocionados porque nos cuente un poquito acerca más de su proyecto. ¿De qué trata Mi hijo tiene un dinosaurio? Bueno, mi hijo tiene un dinosaurio, nació siendo un cuento para niños. Es un cuento que yo le escribo a mi hijo Nicolás, a quien llevo pues casi 9 años sin poder convivir. Y se convierte después en un libro ilustrado por Eric Olivares, un gran amigo y ilustrador mexicano. Y nada, al final se convirtió en eso que yo siempre había soñado, que era un video para dedicárselo a mi hijo y para dedicárselo a las decenas de miles de niños que viven pues esta tragedia, ¿no? De cuando papá y mamá se separan y alguno de ellos, no siempre es la mamá y no siempre es el papá, pues deciden usar a los hijos para como moneda de cambio, ¿no? O como arma para lastimar al otro, ¿no? Entonces, pues nace siendo un cuento. Originalmente, en realidad, fue un guión, ¿no? Que yo eh, pensaba que iba a poder conseguir una beca para convertirlo en un cortometraje. Todavía no pensaba en hacerlo en animación. Si platicábamos antes de esta entrevista, de realizar esta entrevista, pues son temas que son muy poco tratados realmente y que siempre solo se ve un lado de la historia. ¿Cómo ha sido la recepción del público al mostrar esta otra cara de la historia? Pues en realidad ha sido buena la aceptación. Yo pensé que iba a haber más crítica porque es un papá y es un hijo varón hablando pues de una mamá que obstruye. Sin embargo, aunque sí me han pedido la versión de la hija y el papá obstructor, en realidad en todo momento yo he tratado de cuidar las formas para que sea inclusivo, ¿no? Incluso, pues sí, todo el tiempo estoy tratando de hablar de papá y de mamá, porque este no es un problema que solamente afecte a los varones, ¿no? Y del que solamente se escucha la versión de las mamás, sino que también hay varones que resulta que usan a los hijos de igual manera que en esta disputa, ¿no? Sí es cierto que son tiempos bien difíciles, ¿no? La relación entre hombres y mujeres ahorita está en un momento muy delicado, ¿no? De mucha confrontación. Y me parece que este video debe ser uno de muchos que tienen que salir a la luz y que aborden el tema desde todas las ópticas, ¿no? Yo creo que este corto, la versión de papá, ¿no? Tal vez la versión de cómo lo viven los hijos, pero también debería de existir la versión de mamá, ¿no? Y la versión de cuando es una hija la alienada, ¿no? Todo esto está dentro de un concepto que cada vez es más escuchado, que es la alienación parental, ¿no? Que es esta obstrucción que hace un papá o una mamá. Entonces, bueno, son temas de los que no se habla, sí es cierto, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad en donde pues el varón tampoco se le permite eh, pues mostrar sus sentimientos y de alguna forma este corto pues abre la puerta a que otros papás varones puedan atreverse a hablar de su tema abiertamente, ¿no? Bueno, ya que hablamos un poquito acerca de pues todo este proceso que se tuvo antes de llegar a ver el resultado final, ¿cómo es que te sientes ahora al poder compartirlo con el mundo y pues poder expresar este mensaje tan importante? Ha sido un proceso personal, ¿no? De irlo desmenuzando y de irlo asimilando, ¿no? La primera versión del libro y la primera versión del cortometraje eran muy viscerales, ¿no? Yo todavía estaba muy molesto, muy enojado, mucha frustración. Y conforme han pasado los años y yo he hecho un trabajo también personal de ir soltando, me parece que este corto
ya habla mucho de un padre que ha aceptado que la vida ha tomado esa decisión por él y por su hijo, y que apuesta a que el hijo volverá, ¿no? A que la sangre llama, a que Nico va a encontrar el camino de vuelta, que, bueno, sobre todo que va a regresar haciendo preguntas, ¿no? Sería utópico pensar que va a llegar a abrazarme, ¿no? Habrá que construir una relación desde cero, ¿no? Con una persona a la cual ya no conozco. Entonces, pues siento que para mí ha sido un proceso de vida que está puesto en ese cortometraje. Pues nada, ha sido todo un proceso que ha dado, pues, muchos hijos, ¿no? Y yo siempre les digo a los padres y a las mamás que viven esto, que a mí lo que me ha salvado es el arte, ¿no? El poder crear y transmutar tanto dolor en obras que al final pues quedan afuera de ti, ¿no? Terminar, ¿qué es lo que usted desea que la gente se lleve después de ver Mi hijo tiene un dinosaurio? Pues mira, por lo general hay dos reacciones en el público, ¿no? Quienes lo están viviendo, ¿no? Y quedan totalmente tocados y pues sí, a veces este corto los ha dejado en la lona, ¿no? Y aceptando que lo están viviendo como alienador o como alienado o como papá o como mamá o como hijo, ¿no? También hay muchos que se han dado cuenta que lo vivieron de niños y que no sabían cómo ponerle palabras a esto que vivieron. Entonces, pues este público me parece que se lleva un gran regalo porque de alguna forma les ayuda a entender eso que vivieron o que están viviendo y poderlo poner en palabras, ¿no? Al final, el dinosaurio no es mamá, el dinosaurio es eso que le pasa a la familia cuando, pues, cuando entran en esta problemática. Es un trabajo de concientización muy fuerte. A los niños, el libro especialmente y el cortometraje les ayuda a poner en palabras. Podamos cambiar con un niño que pueda verlo y decir, ya entendí, ¿no? Y con un papá que pueda decir, ya no voy a seguir con estas, eh, pues sí, con estas formas de actuar que solamente dañan a mi hijo. Con eso yo ya estoy satisfecho, pero sí me encantaría que hubiera mucha gente viendo y modificando pues, sus formas de ser, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo, por brindarnos esta entrevista. La verdad es que pues nos llevamos una muy, muy, muy buena, pues más que nada como inquietud por verlo, porque sí es un tema muy, muy, muy interesante, el cual pues se debe de tratar, como ya lo mencionamos. Y pues a todos ustedes los quiero invitar a que vean Mi hijo tiene un dinosaurio. Es un filme que sin duda no se pueden perder. Y pues yo soy Has Ramírez y nos vemos hasta la próxima.